Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bendiciones, buenas tardes, buenas noches. Les damos gracias por conectarse nuevamente aquí a Cortos de Bendición de la Vid, en donde les traemos un mensaje importantísimo de parte de Dios. En la palabra de Dios se menciona muchas enseñanzas acerca de la mente. Pero queremos comenzar con uno que el Señor dice que lo adoremos, lo amemos, que nuestra alabanza sea en nuestra naturaleza, a través de nuestra mente y a través de nuestro corazón. Pablo también dice que seamos nosotros restaurados en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el corazón. Y así, Jesucristo también menciona prácticamente una de las declaraciones que tienen que ver con aquellos que están constrictos, están rotos, están quebrantados en su corazón. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia la mente en las personas? La mente es aquel recipiente, se diría, del hombre, en donde ingresa todo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando este recipiente comienza a ser lleno de buenas cosas, lo único que manifiesta son buenas cosas, buenos actos, buenas intenciones. Pero si ese recipiente está lleno con cosas negativas y malas, es lo único que va a manifestar es algo negativo. Es evidentemente que lo va a hacer así. Quizás el cuerpo, nuestra naturaleza humana, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, quizás no manifiesta lo que la mente manifiesta, porque la mente tiene la capacidad de trabajar constantemente. El hombre puede dormir, descansar, quedarse quieto, pero la mente siempre está trabajando, la mente nunca descansa. Por eso, de aquellos que dormimos, siempre vamos quizás a soñar, a tener una pesadilla, a tener recuerdos de nuestros sueños. Es porque la mente nunca descansa. La mente, el día que descanse, prácticamente estás muerto. Y eso no va a pasar. Mientras el Señor te siga dando un aliento de vida, tu mente siempre va a trabajar. Entonces, como tu mente siempre está activa, tu mente siempre va a recibir aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas de la vida. Pero la mente tiene la capacidad de abarcar todo aquello, pero también de rechazarlo, tanto sea negativo como positivo. Puede entrar muchas cosas negativas a la mente del hombre, pero el hombre que se adiestrado en el Señor comienza a rechazar todo eso, y eso comienza a salir de tu mente y no toma el lugar que quizás esos pensamientos quieren. Asimismo, pueden entrar cosas positivas, y si tú no estás capacitado o no tienes quizás las intenciones de que se alojen en tu mentalidad, esas cosas positivas pueden irse. Entonces todo depende de cómo nosotros adiestremos nuestra capacidad mental para retener lo bueno y rechazar lo malo, dice en la palabra de Dios. No es que queremos darte una definición compleja, no es que queremos que te confundas, no es que queremos que tengas 2 o 3 conceptos diferentes, no. En la palabra dice retener lo bueno y rechazar lo malo. Pero no es que lo vas a retener en tu cuerpo, lo tienes que retener en tu mente. Porque tu mente es la que te va a dar la capacidad de poder accionarte en aquellas cosas que primero piensas y después las haces. Tú nunca puedes hacer nada sin pensarlo primero. Tu mano se mueve porque en el instante, en el segundo que la mente piensa que la mano tiene que ser movida, el cuerpo lo va a hacer. Es una cuestión de milésimas de segundo. Cosas que quizás no podemos ni siquiera comprender ni entender. ¿Por qué mi pierna se mueve cuando estoy caminando? ¿Por qué mi ojo parpadea cuando un viento o un polvo me pega? Es que es tan
lindo y complejo y hermoso lo que Dios nos dio a nosotros. Esa capacidad de pensar antes de hacer algo. Pero si nosotros llenamos y retenemos de cosas buenas nuestra mentalidad, lo único que vamos a hacer son cosas buenas. Pero Pablo no dice que no van a venir cosas malas, también van a venir cosas malas. Pero tiene que ser rechazado inmediatamente, no le des lugar. Al diablo dice, resistirlo, porque el que se va a encargar de poner cosas malas en tu mentalidad es el diablo. Y tú tienes que resistirle con todas tus fuerzas y con toda tu mentalidad, y él huirá de ti. Porque en el momento que él logra poner un granito de cosas malas y negativas en tu mente, él ya ganó. Porque él tiene la paciencia necesaria de esperar que esa semillita de maldad vaya creciendo hasta dar el fruto que él está buscando. Y para esto vamos a mencionar de algo. Vamos a hablar de alguien y vamos a referirnos de un acontecimiento que si él hubiera retenido lo bueno y hubiera rechazado lo malo, no hubiera pasado lo que pasó. Y para esto mencionamos al rey David. Y esto lo hablamos quizás hace muchísimos años, lo predicamos algún momento, porque es una enseñanza tan preciosa y pero tan profunda de cómo un rey que tenía prácticamente el corazón de Dios cayó en un pecado que maldijo a toda su casa. Es el rey David, que en un momento dado él adoraba, honraba y bendecía el nombre de Dios a cada momento. Pero él estaba encargado de siempre estar al frente de todo lo que tiene que ver con el ejército de Dios, con el ejército de Israel. Pero ¿qué hizo David en ese momento? David se quedó descansando. David se quedó quizás dejando que sus tropas vayan solas a la guerra y prefirió quedarse en su azotea descansando. Y de un momento dado a otro, sus pensamientos comenzaron quizás a divagar, comenzaron quizás a traerle cosas que él no tenía que haber aceptado. Y de pronto, caminando quizás, divisó a una bella mujer tomando un baño. Pero lo que nosotros nos ponemos a ver es que David sabía que esa mujer vivía cerca y quizás por eso se quedó. Si él hubiera rechazado ese pensamiento desde el principio, él hubiera acompañado a sus guerreros. Pero no, se quedó y comenzó a caminar y a pasear por la azotea y divisó a una hermosa mujer. Y no solamente la divisó, sino que la vio tomando un baño. Ya vio su cuerpo, ya sintió la tentación y todavía en ese momento tenía la gran oportunidad de poder rechazar eso y meterse de nuevo quizás a su alcoba, a descansar, aunque sea dormir y olvidarse de lo que había visto. Pero los pensamientos, como te digo, comenzaron a tener efecto en él y él la mandó a llamar. Y no la mandó a llamar quizás para mantener una conversación con ella. La mandó a llamar para acostarse con ella. O sea, él en el momento que la vio, no solamente dijo qué linda que es esa mujer, sino que la deseó intensamente. Y nunca pensó quizás si era esposa de alguien, aunque quizás él sí lo sabía. Quizás él ya la había visto junto a su esposo. Quizás su esposo era uno de su ejército. Quizás lo decimos. Pero después cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que fue así. Porque esta mujer vino, se acostó con él y en una sola ocasión quedó embarazada. En una sola relación que tuvieron los dos, ella quedó embarazada y le informó al rey. Y el rey ya no solamente había estipulado que se acueste con ella, ahora tenía una mujer embarazada. Y pasó quizás lo que este rey nunca se había imaginado. Dejar embarazada a la mujer de uno de sus comandantes más fieles. Urías era el esposo de Betsabé y ahora David había embarazado a esta mujer. Todavía tenía tiempo quizás para rechazar estos pensamientos malignos ya, negativos, pero no lo hizo. Y mandó a llamar al esposo de esta bella mujer. Y le dijo que se vaya y se acueste y que se quede, que no vaya a la guerra. Pero este
comandante era tan fiel que dijo, no, si mi rey está aquí descansando, yo tengo que ir a pelear. Y él no fue. Lo invitó a cenar, lo emborrachó y le dijo, ándate con tu esposa. Y él dijo, no, yo me voy a quedar contigo, Señor. Y se quedó con el rey. La fidelidad de esta persona era tan grande que seguía ahí. Y todavía David podía rechazar para no ingresar más profundamente en estos actos. Pero en un momento dado dijo, no, yo no puedo ser descubierto de lo que hice. Y mandó a llamar a su comandante principal y le dijo, ponle a Urías al frente de la batalla. Prefiero que se muera a que él se entere que yo estuve con su mujer. Y evidentemente fue así. Urías murió y su mujer quedó embarazada. Ahora, ¿qué podía hacer David? Ya había no solamente tenido relaciones con una mujer que no era de él, sino había embarazado a esta mujer y ahora había matado al esposo de esta mujer. Y así fue. Como él no rechazó en un momento dado todos esos pensamientos y esos pensamientos dieron su fruto. Y hasta ahí, quizás nosotros podemos pensar que hasta ahí llegó, pero no fue así. David siguió y quiso tener su hijo con esta mujer. Pero prácticamente en una revelación que el Señor le hace al profeta, le hace entender que él cayó en ese pecado y que le iba a quitar su hijo. Entonces, ¿por qué es tan importante rechazar, hermanos, lo malo? Porque lo malo en algún momento dado va a dar frutos. Y va a dar frutos. Se va a tomar el tiempo. Va a hacerlo quizás escondiéndose, pero va a querer rendir los frutos que siempre ha buscado. Por eso rechacemos lo malo y quedémonos con lo bueno. Después lo que le pasó a David, quizás te lo vamos a ministrar en otra ocasión, pero David tuvo que sufrir las consecuencias de no haber rechazado en un momento dado todo aquello malo. Y no te tenemos que decir qué es lo malo de tu vida, ni qué es lo malo que te está afectando. El Espíritu Santo te va a dar la convicción necesaria para saber qué aceptar y qué rechazar. Nos estamos viendo en otros cortos de bendición. Sean bendecidos todos. Cuídense mucho. Bye bye.